Y este viernes nos acompaña el doctor Francisco Moreno Sánchez, él es médico internista e infectólogo del Centro Médico ABC. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, gracias por la invitación. Doctor, pues primero que nada preguntarle cómo entender esta fase 3 de la contingencia, qué debemos esperar, cómo es que se comporta el contagio de persona a persona y sobre todo qué le diría a la gente, porque increíblemente se ven más personas en la calle que hace un mes. Así es. Mira, la fase 3 consiste en una diseminación de la enfermedad en forma masiva. Quiere decir que hay muchos contagiados y estos van a contagiar además a más personas. La fase 3 requiere de que las medidas que se hicieron en la fase 2 se hagan más estrictas, requiere más aislamiento, requiere ser más consciente del lavado de manos, evitar estar tocando la cara, cerrar la mayor parte de las situaciones en donde tenga que exponerse el público, usar cubrebocas. Todas estas medidas se tienen que reforzar porque de otra forma está habiendo una diseminación importante del COVID-19 en la población general. Así es, doctor. Francisco Ramírez. Oye, déjame preguntarte esto. Evidentemente, a lo largo de las últimas semanas hemos estado hablando en los medios de comunicación sobre el tema de la falta de insumos, de la forma en que se están llevando a cabo las cosas en los hospitales, de que si hay camas, si no hay camas, ventiladores. Tú estás adentro de este mundo médico. Me gustaría saber cómo se ve la situación de infraestructura del sistema hospitalario. Pues mira, desafortunadamente yo trabajo en un hospital, o afortunadamente para mí trabajo en un hospital en donde no hemos tenido problemas de insumos. Esto fue algo que tomamos precauciones desde prácticamente 6 semanas antes de que empezara la pandemia. Tenemos buenos insumos, estamos con el equipo de protección adecuada, pero pues sí, es lo mínimo necesario que necesitas para estar trabajando en un área en donde pues no solamente estás ayudando a pacientes, sino existe el riesgo de que tú te contagies o incluso que lleves ese contagio a la familia, ¿no? He escuchado a cuestiones en otros hospitales, pero como te comento, yo trabajo en el ABC y ahí estamos afortunadamente muy bien. En cuanto a las camas, pues especialmente esta semana ya hemos tenido un incremento muy importante en la admisión de pacientes, ya sea por neumonía o por que requieran por enfermedad crítica y que requieran estar en terapias intensivas. Entonces, sí hemos tenido un incremento, pues yo te diría que de más del 50% de lo que habíamos estado teniendo en las semanas anteriores. A propósito de que mencionas el ABC, hasta donde tengo entendido, en este acuerdo entre hospitales privados y el gobierno federal, el ABC es el único hospital abierto a recibir a pacientes de COVID-19. ¿Cómo se siente al interior de este hospital, del equipo médico, el estar abiertos a esta pandemia? Pues es un honor para nosotros. O sea, nuestro trabajo no es atender a X o a Y persona, es ayudar al que se presenta, al que tiene la necesidad de recibir algún tipo de apoyo, ya sea por neumonía o porque requiera un apoyo de terapia intensiva. Para nosotros ha sido un honor el que podamos recibir pacientes del sector de salud y bueno, aquí estamos. Sé que hay una forma en cómo se va a manejar esto, no tengo los detalles porque pues eso se maneja entre el convenio que hizo el gobierno y los directores del hospital, pero el paciente que se ha referido a nosotros pues es bienvenido y haremos todo para que estén bien. Doctor, me gustaría preguntarle qué opina del modelo Centinela. ¿Verdaderamente está siendo efectivo o nos hace falta aumentar el número de pruebas en nuestro país? Mira, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud ha sido muy clara, ¿no? Es hacer pruebas. Este modelo pues se usó en la influenza H1N1, pero la diferencia es que esta es una enfermedad totalmente desconocida. La influenza de alguna manera es una enfermedad en donde tienes pues ya un conocimiento por historia de este virus. Este es totalmente nuevo. Tenemos un gran número de pacientes asintomáticos. Las poblaciones son diferentes, es decir, puedes estar monitorizando un área en donde no exista tanto paciente con obesidad y entonces no va a reflejar lo que puede estar presentándose en otras áreas.
Me preocupa un poco, la realidad es, no es un modelo que se haya llevado en ninguna otra parte del mundo, y vuelvo a insistir, lo que ha recomendado la Secretaría de Salud es realizar pruebas, pruebas y pruebas, y sabemos que Alemania, que tiene una cantidad de pruebas enorme, que Corea, ellos han tenido un éxito en el control de esta enfermedad. Veremos realmente qué pasará las próximas semanas. Esperemos que haya sido una forma adecuada de llevar esto. Yo quisiera pensar que sí, y quisiera pensar de que se va a controlar la enfermedad de una manera adecuada. Ante esa falta de pruebas en nuestro país, doctor, yo te pregunto y ayúdanos para que nuestro auditorio así lo entienda, ¿qué hacer en caso de tener síntomas? ¿Cuántos síntomas o qué síntomas son los que me deben de alertar para ir al médico? ¿Y qué pasa? Bueno, es una pregunta hasta cierto punto capciosa. ¿Qué pasa con los asintomáticos? Claro, ese es el espectro tan grande que tiene esta enfermedad. Por eso ha sido tan difícil controlarla en todo el mundo. Hay desde el paciente asintomático al paciente que presenta una neumonía grave y que requiere terapia intensiva y que desafortunadamente fallece. O sea, tienes desde pacientes que no se dan cuenta que tienen la infección, pero sí contagian. Eso es grave porque el paciente sale a la calle, cree que no tiene nada porque no tiene ningún síntoma, y efectivamente no tiene ningún síntoma, pero está dispersando el virus. Y tienes el paciente que, por factores de riesgo, presenta una complicación y entonces requiere hospitalización y a lo mejor terapia intensiva y ventilador, etcétera. ¿Cuáles son los síntomas más importantes? Son fiebre, tos, dolor de cabeza, malestar general, y los que te deben hacer llamarle al doctor es si tienes falta de aire o si tienes dolor en el pecho. La falta de aire es el dato más importante. Si empiezas a tener falta de aire, hay que estar en contacto con el médico, hay que saber a dónde tienes que acudir, cuál es la clínica que te toca o cuál es el hospital que te va a recibir, porque uno de los problemas graves es si el paciente se presenta en una forma tardía, entonces las posibilidades de ayudarlo son menores. Y muchos de los pacientes que están llegando a hospitales ahorita están llegando en una situación ya grave, y entonces es más difícil para el cuerpo médico lograr revertirlos. Doctor, otra cosa que me parece muy importante, en redes sociales ha estado circulando mucha información falsa sobre algún tipo de medicamentos que se pueden utilizar, remedios caseros. Incluso hoy escuchamos al presidente Donald Trump decir que la luz ultravioleta o quizás inyectar desinfectante podría ayudar a combatir esta enfermedad. ¿Qué le diría al público que nos está escuchando? Yo les diría que la mejor manera de mantener tu inmunidad adecuada es comer bien, dormir bien, hidratarte bien. Realmente no hay remedios caseros que vayan a prevenir que tú tengas esta infección. Lo elemental, duerme, come y toma mucho líquido. Cuando presentes los síntomas, ten un plan de qué es lo que tienes que hacer, porque desafortunadamente también ha sucedido de que empiezo con síntomas y entonces ya no sé qué voy a hacer, y es cuando empiezan a correr para buscar remedios que en un momento dado no ayudan. La automedicación es terrible, incluso también el presidente Donald Trump habló de un medicamento que se podía utilizar como parte del tratamiento, y hay reportes de muertes súbitas o arritmias por usar ese medicamento en forma inadecuada. Entonces, aquí la automedicación está totalmente proscrita. Confíen en los doctores, confíen en el personal de salud y acudan cuando tengan los síntomas. No se esperen a estar realmente muy mal para ir al hospital. Por último, déjame preguntarte una pregunta técnica, doctor. Hemos estado muy preocupados, estamos muy ensimismados en el tema de los ventiladores, que si faltan, que si se compran, que si los traen de China. Y yo te pregunto, ¿el ventilador lo puede usar cualquiera? ¿Lo puede manipular cualquiera? Porque pues a lo mejor podemos tener ya ventiladores, pero gente capacitada para manipularlos. Lo que dices es súper importante. El ventilador lo maneja un intensivista, un especialista que hace medicina crítica. La especialidad de medicina crítica son 2 años, 2 años en el que la persona se está entrenando en aprender a manejar ese ventilador. El problema no es traer los ventiladores, el problema es quién va a manejar esos ventiladores. Necesitamos gente que sea capacitada. El éxito que hemos tenido en el hospital en el manejo de estos pacientes es porque tenemos una terapia intensiva
maravillosa porque tenemos médicos intensivistas increíbles. No es solamente la labor del infectólogo. Aquí el intensivista juega un rol primordial. Caray. Pues Francisco Moreno Sánchez, doctor, te agradezco enorme estos minutos para Mega Noticias TVC. Al contrario, gracias por invitarme y estoy para servirles. Muchísimas gracias, Francisco Moreno Sánchez, médico internista e infectólogo del Centro Médico ABC. Adelante, Bere.